Esto es muy interesante porque expresa que no solamente es un autor muy reconocido por parte de la academia, sino también que arrastra mucho interés social. Y para acabar con mi presentación, quiero decir que lo conocen los activistas. Solo quiere hablar media hora para dar tiempo al diálogo. Es una humilde autoridad internacional. Y en la Casa de la Música hay que decir, maestro, la música. Gracias, Paco, por la presentación. ¿Me oís bien, no? ¿Funciona esto? No, acércalo, tienes que acercarte. Sí, más cerca. No, y es direccional. A ver, así. Así, más cerca, más cerca. No sé, no aguanto yo ni media hora así, pero bueno. Pero es cómo funciona. Si no me oís ahí atrás, me chilláis. Vale. Bueno, nada, gracias a Paco, gracias a la plataforma por invitarme a dar esta charla. Bueno, la gente que me conoce, que hay unos cuantos que me conocen, saben que a mí si me ponen un micrófono, si alguien me escucha, yo hablo. O sea, yo otra cosa no, pero hablar. Entonces, bueno, me presta venir aquí a contaros cosas que no os van a gustar nada, pero bueno, yo os las voy a contar igual. Una cosa que no recuerdo es el título de la charla. Yo estoy casi seguro de que ese título no lo puse yo, pero no estoy muy seguro. Entonces, bueno, de momento me lo hago mío y voy a hablaros sobre crisis climática y ecológica, realidades y falsas soluciones, ¿vale? Un par de cosas muy importantes. Cada vez que hablo con una audiencia nueva, se lo digo siempre a mis estudiantes el primer día, siempre digo lo mismo, ¿no? Estoy en proceso de comunicación. Hoy el comunicador, el que tiene el micrófono soy yo. Entonces yo soy el comunicador, vosotros sois la audiencia. Y el mensaje son las cosas que os voy a contar. Van a ir saliendo ahí por la pantalla y tal, y que os voy a contar. Pero a veces, en un proceso de comunicación, si vosotros, el proceso de comunicación falla, es decir, es posible que no estéis entendiendo algo que estoy diciendo. Si no entendéis algo de lo que yo diga, eso es culpa mía, eso es que yo lo estoy haciendo mal, es que no lo estoy explicando bien. Esto es por definición en teoría de comunicación. Pero yo soy más optimista que la leche. Entonces yo pienso, Juan, me están entendiendo todo. Yo hablo y hablo y hablo y me están entendiendo todo. Yo no sé si me estáis entendiendo o no. Entonces ahí es vuestra responsabilidad levantar la mano y decir, oye, Alfredo, y me podéis parar cuando os dé la gana. Cuando queráis. Levantáis la mano y me decís, Alfredo, no entendí eso, ¿puedes explicarlo otra vez? Yo lo explico otra vez si puedo, intento explicarlo mejor y tal. Pero asumid esto, si no entendéis algo, si hay algo que no se entiende, es porque no lo estoy explicando yo, ¿vale? Pero tenéis que parar. Podéis parar cuando queráis, podéis hacer las preguntas que queráis, comentarios que queráis. Yo tengo pensado, mi plan es hablar eso como media horita, como decía Paco, y luego igual me puedo un poco más, pero bueno, esa es mi idea, con lo cual debería haber tiempo de sobra para preguntas, para opiniones, para todo lo que queráis. Vale, tengo todas las advertencias iniciales hechas. Vamos a ver si funciona el mando a distancia, que está muy bien. No funciona, por supuesto. Tienes que dirigirlo allá, ¿no? Pero funcionaba hace un rato, ¿eh? ¿Lo veis funcionar? Sí. Las baterías más puestas. Último intento y si no paso intentando de otra parte. Mira, ahora sí. Bueno, veíais que en el título teníamos crisis climática, crisis ecológica. Vamos a empezar con la crisis climática, que yo creo que requiere menos explicación, ¿no? Creo que queda ya muy poca gente que no tenga claro que estamos en una crisis climática muy seria. O sea, este cartel no lo hice yo, es una sociedad americana, pero para mí refleja muy bien lo que es la crisis climática, ¿no? Las temperaturas están subiendo, estamos alcanzando temperaturas tanto del aire como del agua, temperaturas promedio, temperaturas puntuales mucho más altas que nunca, los regímenes de precipitaciones, las lluvias están cambiando también, y eso genera tanto sequías como inundaciones. Los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, como danas, como todo eso, cada vez son más frecuentes, cada vez son más intensos, cada vez son más letales, cada vez matan más gente. También los incendios son más frecuentes, más grandes, más intensos. Se habla de incendios de no sé qué generación, de sexta generación. Bueno, todas esas cosas están en las noticias todo el tiempo. La ciencia lleva años, los científicos llevan años haciendo modelos y prediciendo lo que va a pasar, y todos esos modelos que hacen los científicos salen mal porque siempre terminan siendo muy optimistas. Siempre la realidad es peor que lo que predecían los modelos. Pero bueno,
otra de las manifestaciones de la crisis climática es que se funde el hielo de los glaciares de montaña, también de las zonas polares, eso hace que suba el nivel del agua. Bueno, es una crisis climática y ya sabemos que estamos en ella desde hace unos años y no sabemos los que nos quedan, pero bueno, la tendremos hacia adelante. Y la ciencia, bueno, los científicos llevamos tiempo advirtiendo de esto, ¿no? De que tenemos que hacer algo. Esto es una portada de una revista científica, Bioscience, de 2023. En la portada, pues es una revista de ciencia, de biología, pero en la portada ya estamos en un punto en el que nos muestra el impacto de unas inundaciones en Mozambique en 2019. Y en este número publicaron un artículo, un informe dentro de la revista, que era el estado del clima, y luego el subtítulo era Entramos en territorio desconocido. Y esto, bueno, es ya que igual no estáis muy familiarizados con cómo hablan los científicos, pero que un científico diga esto, que un científico diga esto en una revista científica, os da una idea del nivel de alarma, del nivel de susto y de miedo que tenemos los científicos, que tienen los científicos que escribieron ese artículo. El asunto del territorio desconocido parece que le gustó a la prensa y a la prensa de todo el mundo. Estos son 3 ejemplos de prensa española, pero a todo el mundo el tema del territorio desconocido, wow, suena como... o sea, puedes tomarlo más en serio o más en broma, pero es que entramos en territorio desconocido. Los científicos están diciendo, no sabemos lo que va a pasar a continuación. Hasta ahora hacíamos modelos para predecir el futuro, pero es que ahora ya están cambiando las cosas tan rápido y tanto que entramos en territorio desconocido. Para mí esto es la crisis climática, este territorio desconocido, que no sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, hay buenas noticias un poquito. Y las buenas noticias es que sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos casi exactamente lo que tenemos que hacer. Esto que os voy a enseñar ahora son una serie de medidas que propone un grupo de científicos, la Alianza de Científicos del Mundo, que presenta, bueno, tienen una página web, presentan vídeos, artículos, publicaciones, o sea, tratando de llegar a la gente, ¿no? Llegar a la sociedad, de llegar a todo el mundo. Y las cosas que proponen están basadas en evidencia, son científicas, pero muy importante, allí a la derecha, están orientadas a la acción. No son cosas teóricas, son cosas que tenemos que hacer a nivel global. Entonces, esta es la buena noticia. Estamos en una crisis climática, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, ya no va tan mal, ¿no? Bueno, igual sí. Lo primero que tenemos que hacer es producir energía sin quemar cosas. O sea, aparte del problema que tenemos, del problema climático, que yo creo que ya nadie discute, es el efecto invernadero, los niveles de ciertos gases de efecto invernadero en la atmósfera que resultan en ese calentamiento y en esas disrupciones del clima, en esos cambios en el clima, ¿no? Entonces, necesitamos energía, luego hablaremos un poquito de cuánta energía necesitamos y cómo y de qué y a costa de qué, pero eso va para después. Vamos a tratar de producir energía sin quemar cosas, sin empeorar los problemas de clima que tenemos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es tenemos que controlar la polución, y no solo la polución generada por quemar cosas para producir energía, sino otros tipos de polución. Hay otros gases que también tienen efecto invernadero, incluso más potentes que el CO2, que el dióxido de carbono, como por ejemplo el metano, que proviene primariamente de la ganadería, de determinado tipo de ganadería, de determinada actividad ganadera. Tenemos que controlar esa polución también, tenemos que controlar esos gases también, tenemos que reducirlos. Tenemos que dejar de medir cómo nos van las cosas en términos de Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, la pasta, el dinero, lo que gana, el promedio de lo que gana el más rico de España y los más pobres de España, son un indicador de cómo nos va. Sin embargo, a cualquier político que preguntes, local, regional, nacional, internacional, vamos bien, vamos a crecer el 2,35% este año. Y entonces, vale, bien. Y sale uno y dice, no, yo creo que no vamos a llegar al 1,9, hostia. Pero todo eso es crecer. O sea, ¿pero crecer qué? ¿Crecer lo bien que vivimos nosotros o crecer el dinero, el Producto Interior Bruto? El dinero que no se sabe dónde está, que no se sabe quién lo tiene. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer respecto de la crisis climática es dejar de medir las cosas en términos económicos, en términos de Producto Interior Bruto. Esa no es una forma de medir las cosas, pensar en que tenemos que crecer todo el tiempo, eso es lo que nos ha traído hasta aquí. O sea, esa forma de pensar es la que nos ha traído hasta la crisis, de momento estoy hablando solo de la crisis climática en la que están. Otra cosa que tenemos que hacer es volver, y resalto la palabra volver, a una dieta basada en vegetales. No estoy hablando de ser vegano ni de ser vegetariano, estoy hablando de volver a una dieta basada en vegetales. Luego, dentro de un rato,
vamos a mirar unas gráficas con años, ¿no? Y pondré ahí los años en que nació la gente, pero no hace falta ser muy viejo para acordarse que no se comía la carne que se come ahora. Mis padres casáronse hace ahora 60 años y el plato estrella en la comida de la boda de mis padres era pollo. Pollo es lo más barato que compras en el supermercado, pero el pollo era una cosa de fiesta y no hace tanto de eso, O sea, no comíamos hace 50, 60, 70 años ni la mitad de la carne que comemos ahora. Tenemos que volver a ese tipo de dietas. Desde un punto de vista climático, ¿no? Estas son las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Somos muchos. Vamos ya camino de los 8.000 millones de personas en el planeta. Eso es un número, luego os enseñaré también alguna gráfica sobre eso, eso es un número bestial, juntado con el consumo, con cómo consumimos, cuánto consumimos, eso es una bestialidad. Tenemos que controlar eso, tenemos que parar eso. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace, lo que mejor funciona, lo que mejor ha funcionado en la mayoría de los sitios es dando opciones a las mujeres, dando educación a las mujeres y oportunidades a las mujeres de decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo quieren tener hijos. Eso aquí en Mieres, en Asturias, en Europa, suena, pero en la mayoría de las partes del mundo, donde la población está creciendo de manera exponencial, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, implementar políticas para reducir el crecimiento de la humanidad porque somos muchos, porque somos muchísimos y estamos creciendo a una velocidad exponencial y esto no es sostenible, ¿no? Entonces, estas son las cosas que sabemos que tenemos que hacer. La última, sabemos que tenemos que permitir la regeneración de los ecosistemas. Estoy hablando solo de clima, O sea, estoy hablando solo de crisis climática. Una cosa que necesitamos hacer para parar, o para paliar, o para mejorar, no sé qué verbo es el bueno, la crisis climática, para hacer algo respecto a la crisis climática, es permitir la regeneración de los ecosistemas. Tenemos que dejar de destruir ecosistemas. Y los que ya hemos destruido tenemos que permitir que se recuperen. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son los 6 puntos, está chupado, vamos y lo hacemos, ¿no? Claro, no, evidentemente no está fácil, si fuera fácil no estaríamos en ninguna crisis, ¿no? Pero bueno, en la charla de hoy, que tenía crisis en el título, hablábamos de crisis climática, vamos a hablar sobre todo de 3 cosas, ¿no? No vamos a hablar de dieta, de producción o de economía, aunque sí, lateralmente si queréis, pero vamos a hablar sobre todo de energía, de ecosistemas y de clima. Bueno, porque también no solo tenemos una crisis climática, también tenemos una crisis ecológica. ¿Qué es una crisis ecológica? Bueno, se nos están extinguiendo especies a una velocidad nunca vista antes en el registro geológico. O sea, hubo 5 extinciones masivas si miras en los fósiles y tal, hubo 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra. Bueno, pues parece que estamos en la 6ª, o sea, estamos perdiendo especies a una velocidad bestial, especies, ecosistemas. Podéis abrir el periódico y ver qué está pasando con el salmón, porque llegue la noticia de moda estos días, ¿no? Bueno, es una especie que se está extinguiendo en Asturias. Una de tantas, y esa, como todo el mundo la conoce, y se come, y es muy rica, y es parte de nuestro espíritu, de nuestra tradición y de nuestra alma, nos enteramos. Habrá pájaros que han desaparecido, no os hablo ya de bichitos y pequeños, que han desaparecido, que antes os habían estrés, ya no los hay. Y no os hablo solo del urogallo, que es un pájaro grande. Se nos van las especies aquí y en todas partes, una velocidad muy grande. Eso es una crisis ecológica, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay un artículo que a mí me gusta mucho, que es de 2022, que trata de ordenar o hacer un orden de los factores más importantes o con mayor responsabilidad en la pérdida de biodiversidad causada por los humanos, ¿no? Antropogénica, como se dice. Entonces, bueno, el resumen del artículo así en una sola figura es esto, ¿no? El tamaño de las burbujas estas es la importancia de cada uno de esos factores. Y veis que lo más importante, el principal factor, el principal causante de la crisis de biodiversidad, de la pérdida de especies, son los cambios en el uso de la tierra. Lo que hacemos en la tierra, ordenación del territorio, cultivos, ganadería, ciudades, cambios en el uso de la tierra es el principal. El número 2 es explotación directa de la biodiversidad, porque la biodiversidad son las mariposas, los pajarillos y los salmones, y las merluzas y los árboles, todo eso es biodiversidad. Cada una de esas cosas son seres vivos, son seres vivos que estamos explotando directamente. Esa es la segunda causa. La tercera es la polución. Hablamos antes, hablaremos un poco más de polución después. El cambio climático solo es la cuarta de 5. Es el cuarto factor más importante en cuanto a pérdida de biodiversidad, según este artículo, ¿no? Pero casi que es relativamente reciente y que hace un análisis así muy potente.
Otra forma de ver la crisis de biodiversidad es el ritmo, os decía que perdemos especies de la velocidad, es el ritmo al que perdemos las especies. Esto es una cosa que se llama el índice del planeta viviente, que es un estudio que toma datos de 42.000 poblaciones, 5.000, casi 6.000 especies, y lo que hace es compararlas con cómo estaban las cosas en 1970. 1970 es antes de ayer, pero bueno, vamos a tomar como base 1960. Vamos a dar por bueno cómo estaban las cosas en 1960. ¿Vale? Bueno, pues hemos perdido el 73%. Esto es solo de vertebrados, ¿vale? De animales vertebrados. No incluye insectos, no incluye plantas, solo incluye animales vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, hemos perdido el 73%. No el 73% de las especies, sino el 73% de los individuos. Las poblaciones de esas especies se están reduciendo. Desde 1970 hasta ahora, 73% menos. ¿Vale? Para mí esto es una burrada de datos. Otra forma de verlo es esto, ¿no? Os voy a enseñar cómo evolucionó el peso. Si pudiéramos agarrar a todos los humanos y pesarlos, y agarrar a todos los animales domésticos, vacas, mamíferos, no incluimos a las gallinas, pero vacas, cerdos, ovejas, perros, gatos, todo eso. Y los pesáramos, todos los animales salvajes, y los pesáramos, o sea, lo que os voy a enseñar es el peso total de todos esos animales, ¿no? De esas 4 categorías: animales domésticos, humanos, animales salvajes terrestres y animales marinos. ¿Y cómo ha cambiado eso desde principios del siglo XIX? Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. Fijaros el cambio a mediados del siglo XX. O sea, las cosas iban para arriba hasta 1950. Pero en 1950 para arriba, la mancha roja o el color que sea ese, de los animales domésticos, la mancha amarilla o naranja, lo que sea, de los humanos, mirad lo que ha pasado desde mitad del siglo XX. No estoy hablando del Paleolítico, no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de antes de ayer. Y luego sí, los animales salvajes, pues cada vez quedan menos, lógicamente. Pero para mí esta imagen, sabes que en 1850, o sea, mitad del siglo XIX, más o menos en la mitad y mitad. O sea, la suma de todos los animales domésticos y los humanos en un plato de la balanza pesaban lo mismo que la suma de todos los animales, de todos los mamíferos, marinos y terrestres salvajes, pesábamos más o menos lo mismo, 50 y 50. Y mirad cómo estamos ahora, en siglo y pico después. Casi un par de siglos después. Pero ahora estamos 95%, 5%. Para mí esto es una imagen muy buena de la crisis ecológica, de la crisis de biodiversidad. ¿A qué ritmo estamos perdiendo especies? Porque las estamos reemplazando con otras cosas. Las estamos reemplazando con nosotros mismos y con las especies que utilizamos para comer o para hacernos compañía o para lo que sea. Pero tenemos más crisis, tengo más crisis. De momento, hablamos de la crisis climática, ahora os acabo de hablar de la crisis ecológica, de la crisis de biodiversidad, pero también tenemos una crisis energética. Y bueno, ya me vais conociendo el ratín que llevo hablando, me gusta mucho enseñar las cosas en gráficas, ¿no? O sea, gráficamente, no con números o con palabras, sino con gráficas. Bueno, entonces estaba pensando qué gráfica representaba la crisis energética. Y para mí la gráfica que representa la crisis energética es esta. Aquí tenemos datos también, por si no lo veis desde atrás, empieza en 1800, siglo XIX, y llega hasta el 2024. Diferentes formas de obtener energía. Abajo del todo tenemos lo que se llama biomasa tradicional, leña, la leña de toda la vida, madera, lo que se quemó toda la vida para calentarse y tal, no para producir electricidad ni para ir en coche, para hacer comida, para comer, para calentarse, para cocer la cerámica, para lo que sea. Vale. Y luego tenemos otra serie de cosas, otra serie de fuentes de energía. Fijaros que lo siguiente es carbón, lo siguiente es petróleo, lo siguiente es gas natural. A ver si logro que esto funcione. Desde aquí hasta ahí arriba, o sea, desde eso hasta eso, esas 3 cosas son combustibles fósiles. Carbón, gas, petróleo. ¿Vale? Pero eso no me impresiona tanto como la forma de la gráfica. O sea, las cosas estaban así planas y tranquilas hasta 1950. No sé cuánta gente hay aquí que nació en 1950 o antes, no mucha. Luego ahora os cuento en qué año nací yo. Pero no hace tanto tiempo. O sea, cuando las cosas estaban ahí abajo, algunos estaban en este planeta. Y ese cambio es demanda de energía. Todo eso es la energía que gastábamos en 1950, es la energía que gastamos ahora. Podéis ver ahí, pero bueno, esto ya es una anécdota, ese picking ahí, ese entrante que hay ahí, eso y el COVID. O sea, en COVID una bajada de consumo, ¿no? Pero bueno, insignificante, comparado con la cuesta, eso parece el Anglius, ¿no? Entonces, bueno,
Yo nací en 1968 el consumo total, sumando todas las fuentes de energía, fue de menos de 60.000. Vale. No soy tan viejo, ¿no? Bueno, pues desde que nací yo hasta ahora, 2024, que es el último año en el que hay datos así detallados, es 186.000. Es más de 3 veces más. Se ha multiplicado por 3 no en 200 años, no en 300 años, en el tiempo que llevo yo vivo aquí. Se ha multiplicado por 3 la energía que producimos y consumimos. O sea, ya es que me atrevo a decir la palabra sostenible, que abrís en la Nueva España y le dice así, todo es sostenible, todo la sostenibilidad es sostenible. ¿Dónde hay sostenibilidad en una gráfica como esa? O en la gráfica que os acabo de enseñar del ganado y las personas y tal. O sea, una cosa que va así hacia el techo, me parece lo contrario de sostenible. Otra forma de ver la crisis energética es esta. Aquí tenemos, disculpadme que está en inglés, no me dio tiempo a traducirla, pero tenemos, la pregunta de arriba es cuáles son las formas las fuentes de energía más seguras y más limpias. Y a la derecha tenemos las más limpias pensando en emisiones de gases de efecto invernadero. Lo primero, carbón, 970 toneladas, bueno, son números abstractos, quedaros con los tamaños relativos de unas barras así, ¿vale? Lo primero el carbón, lo segundo el petróleo, lo tercero el gas natural, lo cuarto la biomasa. Fijaros que la biomasa tiene aquí como un paréntesis ahí. No se sabe si el número es 78 o 230. Lo que pasa ahí con la biomasa es que la forma de calcular, estamos hablando de emisiones de CO2, la forma de calcular las emisiones de CO2 en el asunto de la biomasa es un poco tramposa. Hay gente que hace contabilidad de carbono ahí. Entonces dice, bueno, emitimos esto, pero es que esto lleva madera. La madera captó parte del CO2 antes, entonces vamos a descontar, o sea, descuentan lo que emite, pero lo que emite lo emite. O sea, el CO2 que emite la biomasa lo emite. Otra cosa allí es que hagamos cuentas. Contamos esto y ponemos lo otro, ¿no? Pero bueno. Luego veis también debajo de cada una los porcentajes, la contribución a la energía total. El carbón sigue siendo el 36% de la energía global, que marca. El petróleo, sin embargo, solo es el 3% de la producción de electricidad total. El gas natural es el 22%, la biomasa es el 2%. En este momento es muy poquito. Sin embargo, bueno, la barra es relativamente grande. La energía hidroeléctrica es el 12%, apenas produce CO2, o sea, carbono atmosférico. El viento es el 7%, la energía nuclear es el 10%. A nivel global, os estoy hablando de números globales. Luego bajamos a miles, pero de momento estoy hablando de cosas globales. La energía solar un 4%, sin embargo produce algo más de carbono que las otras. Bueno, ¿y cuáles son las más seguras? Lo que tenéis ahí a la izquierda, el tamaño de las barras, son las muertes. Las muertes asociadas a esa forma de producción de energía. El carbón es la que más muertes produce. Estamos hablando de muertes porque se te cae una mina encima, pero sobre todo estamos hablando de muertes por enfermedades respiratorias, por tumores, por ese tipo de cosas, ¿no? Esa energía lo pone arriba. Tasa de mortalidad por accidentes y por polución del aire. La segunda es el petróleo. La tercera es la biomasa, que está en cuarto lugar con 4.6, pues una cantidad, un número arbitrario, o sea, unas unidades arbitrarias, ¿no? Pero la biomasa, con solo el 2% de producción de energía comparado con el gas natural produce el 22% y tiene una mortalidad infinitamente menor, ¿no? Aquí abajo vemos la nuclear, que prácticamente no tiene mortalidad, y eso que, bueno, ahí pone que esa mortalidad de 0.003, lo que sea, incluye las muertes durante Chernobyl, que estamos ahora de aniversario, las de Fukushima, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. A mí me gusta pensar en estas cosas y tener estas cosas en la cabeza cuando estamos hablando de energía, ¿no? Y de la gráfica de antes, de cómo sube la producción y el consumo de energía, y luego qué energías producen qué, en cuanto a mortalidad y en cuanto a carbono. Carbono tendría que ver con la crisis climática de la tabla baja. Otro gráfico, creo que no me quedan ya más gráficos de estos complejos. Este en inglés. Este gráfico son las emisiones de CO2 por persona, por individuo. Digamos que eso sería la altura, el eje vertical, y el eje horizontal es el Producto Interior Bruto. Cómo de rica es la gente, pero no cómo de rico es el país, cómo de rico es cada individuo, per cápita, ¿vale? Todo es por individuo. Entonces, fijaros que tenemos dos regiones, este gráfico tiene dos regiones. Una región, sí, bueno,
tenemos una parte aquí, que es la parte de pobreza energética, con países como Malawi, Tanzania, Etiopía, India, Pakistán. Esos prácticamente no emiten nada. Por persona prácticamente no emiten nada, emiten poquísimo. Y luego tenemos aquí todos estos países, hacia arriba, esa rama que sube hacia arriba, donde las emisiones son demasiado grandes. Tenéis a Estados Unidos en arriba, el tamaño de las burbujas es el tamaño de población, cuánta gente hay. La burbuja más grande es China. China, bueno, produce bastante, pero no tanto como nosotros. Nosotros estamos allí, España está a la derecha. Estamos un poquito por encima de China. Cada español produce más CO2, cada español, cada individuo, no España como país, que un chino. O sea, el español promedio produce más CO2 que el chino promedio. Pero para mí esto es un problema. Es un problema. Hay una relación muy clara entre cuántos gases de efecto invernadero en promedio emitimos y cómo de ricos somos en país en promedio. Bueno, queremos ir hacia arriba, queremos ser más ricos, queremos movernos hacia la derecha en el eje de los dólares, pues para eso tenemos que subir en el eje de la producción de carbono. O tal vez no, pero en una región en la que las emisiones de CO2 son demasiado altas, tenemos una región en la que tenemos pobreza energética. Esto es un problema global, o sea, esto es un asunto global, que ahí cada puntín de esos es un país del mundo. Y estas cosas tenemos que pensarlas a escala global. Entonces, bueno, hasta aquí creo que os he dejado suficientemente claro que estamos metidos en tres crisis, o sea, tres crisis globales. Una crisis energética, una crisis climática, una crisis ecológica. Pero lo peor, se podría dar la vuelta y decir que es buenas noticias, pero casi no me atrevo, es que estas crisis están relacionadas. Es decir, la crisis energética empeora la crisis climática y la crisis climática también afecta a la crisis energética. La crisis energética influye en la crisis ecológica y viceversa, pero sobre todo la crisis climática y la crisis ecológica o la crisis de biodiversidad se retroalimentan todo el tiempo. Entonces, si aceptamos que estamos en estas tres crisis, igual estamos en alguna más, pero de momento en estas tres no tiene sentido tratar de arreglar una crisis sin abordar las otras dos. Tenemos que tener en cuenta las tres crisis, porque las tres crisis están correlacionadas. Y las tres tienen potencial desde luego, para acabar con nuestra sociedad. O sea, para acabar con nuestra civilización, para acabar con la forma en la que vivimos. Cualquiera de las tres. Si arreglamos dos y la otra no la arreglamos y la otra va para abajo, se acabó la sociedad tal como la conocemos. Y rapidito, además. O sea, si se extinguen los polinizadores, se acabó. Vamos a pasar más fame. Bueno, no voy a decirlo. Va a haber problemas con las cosechas. Aunque se arreglen las otras dos, aunque solucionamos la crisis energética, solucionamos la crisis climática, si pudiéramos. Solo la crisis ecológica es suficiente para mandarnos al carajo. Si arreglamos la crisis ecológica y la energética, si no arreglamos la crisis climática, nos vamos por el desagüe también. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en la cabeza esto. Muy deprimente, lo sé, pero o sea, que tenemos tres crisis y las tres crisis están correlacionadas. Vale, todo esto era global, pero ahora nosotros vivimos aquí. ¿Vale? Estoy en un barrio, en una zona ahí en las afueras de Mieres, se me olvidó el nombre del sitio. Busqué un sitio de Mieres. Vivimos aquí con estas cosas. Entonces, estamos hablando de crisis globales, podemos encontrar soluciones locales a problemas globales. Entonces, esto es una de las máximas del ecologismo, ¿no? Piensa en problemas globales y mira a ver qué puedes hacer tú a escala local, porque tú a escala global no puedes hacer nada. Bueno, iba a hablar de Donald Trump, pero no hablo de Donald. Esto es algo que se propuso a escala local en el 2021. El 2021, estamos andando con mascarilla todavía, el Grupo UNOSA promueve la creación del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa en Asturias. Bueno, ahí está la Universidad de Oviedo, Astur Foresta, una feria forestal. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está proponiendo UNOSA en el 2021? Bueno, quemar madera. ¿Quemar madera? Quemar madera, quemar árboles. O sea, quemar bosques. Esto es lo que está proponiendo UNOSA en el 2021. Los objetivos de esta forma de producir energía, que está enlazada con mucha pasta que viene de Europa, porque esto es dinero, esto es energía renovable y no sé qué, y la descarbonización, y los fondos de tal, y los fondos de cual, y tal. Bueno, los objetivos de esto son producir energía renovable, efectivamente. Claro, el carbón también ya es renovable. Tienes que esperar unos pocos millones de años para que ese bosque fósil se convierta en carbón, pero ya es renovable también, ¿no? Y quemar, bueno, voy a decir una burrada. Sustituir los combustibles fósiles. Ya no estaríamos quemando carbón, ya no estaríamos quemando gas, estaríamos quemando otra cosa distinta, tenemos quemándola, ¿vale? Entonces, este es el otro objetivo. El tercer objetivo es generar actividad económica, esto lo habéis oído 1000 veces.
Esto genera actividad económica rural y local, ¿no? Esto va a dar empleos. Valorizar los restos forestales. Oye, que las compañías forestales luego sobran ellos ahí unos ramines y eso, joder, si pudiéramos valorizarlo, sacar berries, sacar dinero, porque valorizar es una palabra que suena, no sé a qué suena valorizar. A mí cuando alguien dice valorizar pienso que me están engañando. ¿Qué? Dólares, dinero, pero dinero no para ti, casi seguro ni para mí. Pero bueno, valorizar. Reducir el riesgo de incendios, esto ya, si queréis lo hablamos después. Pero bueno, quemarles cosas para que no ardan. O sea, yo si no quiero que arda esto, porque yo sé que todas las sillas ahí fuera, quémolas todas y entonces esto ya no arde, porque hay sillas que quemar, ¿no? Bueno, pues esa es la lógica de reducir los incendios con la biomasa, pero bueno, de eso hablamos luego. Vale, estos son los objetivos. Los objetivos, todos ellos son discutibles, no digo que todos ellos son inaceptables, solo digo que todos ellos son discutibles, todos ellos se pueden discutir y todos ellos son aceptables, según en qué condiciones. Vamos a pensar en qué modelo territorial, qué modelo logístico, qué modelo energético tenemos o queremos, ¿vale? Porque las cosas no son buenas o malas, no son sostenibles o no sostenibles per se. Depende de cuánto, y depende de dónde, y depende de cuándo. O sea, la ganadería extensiva y es sostenible. Depende. ¿Cuántas vacas vas a subir a ese pueblo? Si subes 10.000 vacas no es sostenible, si subes 1.000 no es sostenible. Si subes 20 sí. Ay, es que con 20 no me da, ¿vale? Pero la sostenibilidad no está en la actividad, está en la intensidad de la actividad, ¿vale? Entonces, para hablar de esto, para hablar de quemar biomasa, de quemar árboles, de quemar bosques, esto puede ser que sea una energía renovable, puede ser que sea un buen sustituto de combustibles fósiles, puede ser que genere actividad económica, puede ser que sirva para valorizar restos forestales, puede ser que sirva para reducir el riesgo de incendios. Bueno, eso no lo compro. Pero siempre y cuando tengamos un cierto modelo territorial, logístico y energético. Y otra cosa importante es a qué escala. ¿A qué escala? Porque una cosa es tener una estufa y quemar para calentarte tú en una estufa en tu casa, y otra cosa es miles de toneladas todos los años, porque miles de toneladas son muchos bosques. Entonces, para decidir si todos esos objetivos, quitando de los incendios, si todos esos objetivos son aceptables o no, si todas las cosas las aceptamos, las compramos o no, hay que tener en cuenta de qué modelo estamos hablando y a qué escala estamos hablando, ¿vale? Esto es muy importante. Cuando os cuenten una cosa de estas, la pregunta no son los puntos de arriba, son los dos de abajo. Esos son los puntos importantes. Porque esos son los que te dicen si algo es sostenible, si algo es aceptable, si algo te va a llevar a algo bueno o nos va a llevar a seguir subiendo en esos anglius que os enseñaban. Bueno, un poco como reacción a todo esto, en el 2021 un compañero, Rolando Rodríguez, de la Universidad de Exeter, y yo escribimos un artículo en The Conversation con esta pregunta, tratando de provocar un poquito de pensamiento, ¿no? Si tiene sentido quemar bosques para generar electricidad. Muchos amigos lo hicimos con este artículo, pero menos todavía con este otro, que escribimos mi compañero Hugo Robles, de la gorra que está aquí, y yo, que somos los dos profes en la Universidad de Oviedo. Aquí hablamos de desmontar mitos, ¿no? De algunas de las cosas que os enseñé antes, depende de todas esas cosas, pueden ser mitos. Eso sí que nos valió más enemistades todavía. A determinados sectores no les gusta que digamos las cosas que decíamos en los artículos, pero bueno. Pero ya no solo somos unos pringados de la Universidad de Oviedo diciendo estas cosas, voy a hablaros de datos y de información de más arriba. Por ejemplo, la Comisión Europea en el 2020 pidió un análisis, un estudio, un informe al JRC, que es el Centro de Investigación Conjunto o algo así de la Comisión Europea, para hacerle esta pregunta: ¿cómo va esto? Porque estamos dando mucha pasta, Europa está dando mucho dinero para este tipo de energía. Bueno, el uso de la biomasa, el título es el uso de la biomasa forestal para producir energía en Europa. Bueno, las conclusiones, así muy rápido, es: uno, la biomasa no es neutra en carbono. La historia que nos cuentan de que lo que entra por aquí sale por allí, la biomasa no es neutra en carbono. Segundo, solo ciertos manejos forestales, otra vez volvemos a la escala, al dónde, al cuánto, sería aceptable como fuente de energía. No está diciendo que no es aceptable, está diciendo que no es neutra en carbono. Está diciendo que solo sería aceptable con ciertos manejos forestales. Y luego, la idea de producir consumo, de hacer cultivos energéticos, vamos a cultivar los árboles que luego vamos a quemar. No quemamos bosques, no quemamos falleros, no quemamos robledales, hacemos un cultivo de árboles y luego quemamos esos árboles. Bueno, convertir bosques, eso tienes que hacer en algún sitio, claro. Entonces, en un sitio donde había bosques, estás convirtiendo bosques en cultivos energéticos, sería, extremadamente negativo para la biodiversidad. Pensar en las tres crisis de las que os hablaba antes, ¿no? ¿Dónde vamos encajando estas cosas? Porque
La idea es tener en cuenta las tres crisis para hacer algo. Entonces, bueno, pequeño análisis, ya casi termino. Paco, igual me pasé un poco de lo que decía que iba a hablar, pero bueno, casi termino. Para hablar un poquito más sobre biomasa. Eso que veis ahí es una planta de producción de electricidad en Inglaterra, se llama Drax, es muy famosa, muy grande, echa mucho fumo. Y bueno, es un poco el ejemplo, ¿no? Es un poco el ejemplo de hacia dónde van las cosas o de hacia dónde fueron las cosas. Ahora resulta que esta gente ya no está en la Unión Europea, con lo cual ya no recibe fondos europeos, pero esto creció a base de fondos europeos. Ahora está recibiendo fondos británicos, fondos del gobierno británico, ¿no? Subvenciones para que todo esto funcione. Sin subvenciones esto no funciona. Pero bueno, unos cuantos datos, unos cuantos números sobre la biomasa. La biomasa produce más dióxido de carbono, más gases de efecto invernadero por unidad de energía generada, por kilovatio generado de carbón, 150, o sea, 1,5 más. O sea, se produce más electricidad, o para producir una cierta cantidad de electricidad necesitas menos carbón que biomasa. Necesitas más biomasa que carbón para producir la misma cantidad de electricidad. Estamos hablando de la eficiencia. Si lo comparas con el gas natural, ya ni en broma. O sea, 300 a 400%. Es decir, con un poquito de gas natural produces mucha más electricidad que con la misma cantidad de biomasa. O sea, la biomasa no es eficiente para producir electricidad. Es luego menos eficiente que el gas, menos eficiente que el carbón. Produce más CO2 para producir la misma cantidad de energía. O sea, crisis climática, crisis energética. Es más contaminante que el carbono que el tráfico. O sea, el impacto que tiene estar respirando el humo del carbón, todos o casi todos lo vivimos, ¿no? Vivía en Oviedo, aquí en Mieres, los humos de las calefacciones de carbón en invierno, bueno, y el tráfico, todo eso cambió, todo eso mejoró mucho, ¿no? Bueno, pues la biomasa, quemar biomasa, el humo que producen las plantas de biomasa, produce más contaminación que el carbón y que el tráfico. Bueno, cosas como estas, ¿no? Las partículas en suspensión, seguro que oísteis hablar de ellas, y sobre todo si tenéis a alguien en la familia que tenga problemas respiratorios, entonces segurísimo que sabéis lo que son las partículas estas, ¿no? También producen compuestos orgánicos volátiles, muchísimos más que el carbón está fosilizado, pero la madera no. Entonces, este tipo de compuestos orgánicos están más presentes en la madera y se producen en la combustión de la madera, la combustión de la biomasa. ¿Qué producen estas dos cosas, tanto las partículas como estos compuestos? Pues de todo. O sea, todo el libro de los horrores que os queráis imaginar, ¿no? Hace 2 semanas hubo una charla, un señor que está aquí presente y un compañero sobre el impacto sobre la salud de quemar CSR, de quemar plásticos al final, ¿no? Creo que va a haber otra en un par de semanas. Bueno, la biomasa, la historia es muy parecida, muy parecida. O sea, en cuanto a impacto sobre la salud de la gente que está cerca de una central en la que se quema biomasa. Otro problema que sabemos por lo que pasó en Drax es de dónde diablos va a salir todo eso. Hablamos antes de la escala y del modelo territorial y de quemar unas ramas de lo que nos sobra de las carpinterías y serrín y no sé qué, y restos de poda y no sé qué. Eso no da ni cerca. Entonces, en ese planteamiento estaba que iban a utilizar árboles de la zona. No sé si habéis estado en Inglaterra muchos árboles no quedan ya. Aquí sí, aquí nos quedan árboles todavía. Pero si ponemos una planta como la que nos están queriendo poner aquí al lado, vamos a pelar Asturias, ¿eh? En 2 años pelamos Asturias. Pero no solo eso, dices, pelamos Asturias, ¿y luego qué hacemos? O sea, cuando pelemos Asturias, entonces ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué quemamos? Como en la peli de los hermanos Marx. Bueno, lo que van a hacer, lo que se hizo, lo que se está haciendo aquí, que es traer la madera a otros sitios. Siempre hay uno más pobre que tú, siempre hay uno que le puedes pasar por encima más de lo que te pasan por encima a ti. Entonces, la madera para construir los pellets de Drax ahora mismo viene de las zonas más pobres de Estados Unidos, Alabama, de bosques del norte de Canadá, de zonas en Sudamérica, allí donde les dejan, allí donde pueden ir y apañar la madera y llevarla a quemar ahí. Luego encima eso sirve para las contabilidades de carbono que están muy guapas, porque tú dices, yo no quemo, o sea, quemo esto, pero estoy carbono neutral. Y encima no estás cortando la madera tú, porque la estás cortando en otro lado, con lo cual los ingleses son héroes. Son héroes porque no producen CO2. Claro que producen CO2, lo que pasa es que están quemando cosas de fuera, porque no da. Entonces, lo que va a pasar aquí, si esto tira para adelante, es esto. Terminarán importando la madera de algún otro sitio, porque aquí no hay. O sea, aquí hay para un par de años o 3, pelándolo todo, O sea, pelándolo todo. Pero incluso así, si lo pelas todo, en 2 años no vuelven a crecer los árboles. Y eso es lo último que quería deciros aquí, lo que se llama la deuda de carbono.
Pues dices, vale, esto es neutral. Los árboles, al crecer, la fotosíntesis de las plantas es capturar carbono de la atmósfera, CO2 de la atmósfera. Sol, clorofila, captan carbono y eso se acumula en las plantas. Las plantas crecen así, las plantas no comen. Las plantas generan su carbono captándolo de la atmósfera. Los árboles, además, y los ecosistemas maduros con árboles, además de captarlo, lo captan y lo secuestran, lo almacenan. O sea, toda la madera que veis es carbono capturado, pero capturar ese carbono requiere muchos años. Si tú cortas esos árboles, los quemas, en 0,2 segundos, todo ese carbono que ese árbol capturó durante 20 años o 30 o los que sean, está en la atmósfera. No da igual, porque luego otro árbol lo va a coger ese carbono. Entonces es neutral, carbono que suelto, carbono que cojo. Sí. Pero sueltas en 0,5 segundos o en 2 segundos lo que requerirá luego 20 años. Estás generando una deuda. ¿Y vas a parar ahí? ¿O vas a seguir quemando cada segundo? ¿Vas a seguir quemando el resultado de otros 20 años, de otros 20 años, de otros 20 años? Estás generando una deuda de carbono. Al final el balance neto es positivo. Estás soltando mucho más carbono del que ha habido. Y además estás destruyendo ecosistemas. O sea, estás quemando seres vivos, no lo olvidemos. O sea, un árbol es un ser vivo. Estamos quemando seres vivos en una planta industrial. Si lo piensas así, a mí me parece que es una idea muy mala, muy mala. Bueno, entonces, por resumir así como los dibujimos, la biomasa industrial, quemar biomasa a escala industrial, hablamos de antes de que hay muchos matices. Es negativo para la crisis climática, es negativo para la crisis energética, es menos eficiente que otros combustibles, es negativa para la crisis de biodiversidad y es negativo para nuestra salud. Yo no encontré nada positivo que poner ahí. Si queréis, bueno, una cosa positiva, bueno, os la enseño después. Esto es una carta que escribieron varios, yo firmé, pero bueno, entre varios cientos de científicos del mundo. Era una carta dirigida a los yo creo que en aquel momento no estaba Trump, que estaba Biden, pero bueno, a los dirigentes de los grandes países del mundo, diciéndoles, esto es mala idea, vamos a parar esto, por favor. O sea, esto que estáis haciendo es mala idea. O sea, esta idea de que esto es renovable, de que esto es neutral en carbono, es mala idea. Por supuesto no nos escuchó nadie. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es lo de abajo, que es, bueno, cientos de científicos afirman que los árboles son más valiosos vivos que muertos. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y tanto para el clima como para la biodiversidad. Entonces, de momento lo dejo aquí, tengo alguna cosa negativa más a continuación, pero de momento lo dejo aquí y tenemos hace muchísimo tiempo. Y comentamos cosas, me decís lo que pensáis, acepto todo tipo de críticas, etcétera. Bueno, pues ahora nos toca a los demás. ¿Quién quiere hablar? Comentabas antes una tabla, no sé si puedes ir para atrás. Ahí para atrás. Más, una que se veía... Esa, va, de ahí para adelante. Más. Saca todos los porcentajes. Los anteriores. ¿Los anteriores? Sí, saca los anteriores porcentajes. Los de... Esos. ¿Puedes comparar el CO2 que se genera respecto a la renta per cápita, por ejemplo, o similar? ¿Sabes? Añadir más datos a esa comparación que tienes ahí. Espera, o sea, a ver si la entendí, que no estoy seguro de estar entendiendo. A ver, no solo comparar que contamine más la biomasa que el carbón, ¿no? Sino añadir más datos a la comparación, para que igual se vea un poco mejor. No sé si te entiendo. Quiere comparar no solamente con carbón, sino No, o sea, no solamente que la biomasa contamine más que el carbón, ¿no? Sino añadir alguna variable más, ¿no? Pero no es exactamente eso lo que quieren decir estos números. No estoy hablando de contaminar, Sí. estoy hablando de eficiencia energética. Sí. O sea, si mides a igual cantidad de producción de energía, Sí. necesitas necesitas producir más CO2. Si la haces con biomasa, produces más CO2. La cuestión es, yo no sé si vas... Bueno, espero que me estuvierais oyendo, ¿sí? ¿No? Sí. Vale. Te voy a llevar un poco más atrás. Te voy a llevar aquí. Bueno, ahí. ¿Querías hablar de dinero y de productos? Sí, meter alguna variable más así para... Vale. Que sea... Como ves, hay una relación buenísima entre cuánto dióxido de carbono emitimos
y lo ricos que somos. ¿Vale? Sí. Entonces, fíjate, si es una locura, pero si reemplazáramos, porque es una locura porque colapsaría todo, ¿no? Pero si reemplazáramos todas las fuentes de energía por biomasa para ser así de ricos, ¿sí? para utilizar toda esa cantidad de energía, necesitaríamos producir más CO2, estaríamos más arriba. Mira dónde está España, ¿sí? Estaríamos más arriba todavía. Ahí quería llegar. Claro. Lo que pasa es que, no sé, no estoy muy seguro de entender por dónde vas, pero... Sí, porque claro, es que efectivamente, claro, hay muchas variables. Yo ahí estaba comparando como alternativas, ¿no? Bueno, no soy a la comparación, evidentemente, yo no sé los números, pero de cómo eficiente es un combustible frente a otro. El gas natural es el más eficiente, con muchísima diferencia. Es el que menos CO2 produce. También aquí, bueno, el gas natural sigue siendo un combustible fósil y es finito, se va a acabar un día. Pero bueno, produce muy pocas muertes, produce muy poco CO2, ¿no? Es más eficiente, o sea, produce menos CO2 por cada unidad energética. Claro, no hay una respuesta, nadie puede venir a dar una respuesta. Es decir, esto se arregla así, nadie, porque el problema es, no sé, no lo llamaríamos crisis. Si fuera una cosa que va a venir uno muy listo y nos lo va a resolver, o un partido político, o un pensador muy listo, no. O sea, es muy complejo y hay muchas variables que influyen y se puede mirar desde muchos puntos de vista. No sé si conoces este sitio de World Data. Es una pasada porque te permite hacer eso que tú estabas diciendo. O sea, se te ocurre decir, joder, ¿cómo estaría esto? Y puedes elegir qué variables pones en un eje y en otro, y a veces no sale nada, y a veces salen cosas graciosas. Pero me temo que no he contestado tu pregunta para nada, ¿eh? Te acercaste, sí, bastante. Sí, está bien. Me sirve. Bueno, muchas gracias. El contenido de la charla impresionante, pero causando mucho dolor, por supuesto. Las palabras curan y a veces, en este caso, hieren. De cara a lo local, con el planteamiento de UNOSA, por ejemplo, que justificó en su día las escombreras en lugares peligrosos, con mucha pendiente, con fuentes fluviales cercanas, etc. Y justificó la reforestación, plantar árboles en las escombreras como formas de fijación del territorio. Ahora habría que preguntarse si ya ese escombro está ya integrado o qué pasa si se talan ahora todos los árboles, ¿no? Por otro lado, cuando hablaba de las 3 crisis, dejó en el aire que quizá había más. A mí inmediatamente me vino a la mente que la que falta y sobrevuela, y es más que crisis, metacrisis, es la crisis moral. Es la crisis de ignorar la otredad, sea humana o la otredad biológica, en donde entramos los humanos pero entran las demás especies, ¿no? Ahora cuando los árboles no solo es el árbol de lo que vemos, es toda la casa de todo un ecosistema de microorganismos, etcétera, con lo cual eso es terrible, ¿no? Entonces yo creo que la gran crisis que sobrevuela, que engloba todas las demás, es la crisis moral. Que falta la mirada sobre la otredad. Sí, estoy bastante de acuerdo. Y iba a decir una chorrada, iba a decir que si vamos a buscar crisis, salen muchas, no salen muchas más, y esa es una, ¿no? Que la puedes llamar crisis social, hay quien, a mí no me gusta nada, pero hay quien habla de crisis ecosocial, o no sé, lo social, la gente, ¿no? O sea, porque hasta cierto punto somos causantes en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos comportamos, ¿no? Y sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que ahí va todo, y la solución a todo esto, o sea, yo entiendo que es muy deprimente y que hace daño ver estas gráficas y ver los anglirus que suben así, y a dónde vamos ahora, o sea, con lo que sabes de fuera. Está claro, yo creo que está clarísimo que lo que tenemos que hacer es decrecer, es volver atrás, no volver atrás literalmente, porque tenemos que ir adelante, estamos en el siglo XXI, pero volver atrás en las necesidades que tenemos, las necesidades que nos creamos, ¿no? Es que se haya multiplicado por 3 desde que yo nací hasta hoy la cantidad de energía que producimos, que necesitamos para vivir, tenemos que decrecer, tenemos que bajar. O sea, es decir, que yo no nací en el paleolítico, pues, había electricidad y había plásticos y había menos que ahora, ¿no? Entonces,
yo creo que tenemos que crecer, y eso para mí tiene que ver con, no sé si con moral, pero con ética sin ninguna duda, y con considerar al resto, y con al resto de las personas, al resto de los seres vivos. Necesitamos todo ese cambio. Yo no soy nada optimista, pero si hay una salida, si hay un cambio, tiene que ser un crecimiento ordenado, planificar las cosas y decir que vamos con el pie a fondo contra un muro, o contra tres, o contra... Entonces, a lo mejor la crisis ética o moral que tú dices es el pie, y luego las otras son los muros contra los que vamos. O sea, el pie metido hasta abajo. Pero bueno, estoy de acuerdo, en las crisis y que esa es una. Muchas gracias, Alfredo, por la charla. Yo quería preguntarte, en tu opinión, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las estrategias que UNOSA y el Principado han podido poner en juego para salirse con la suya y vender que la biomasa es ya no una solución, porque tampoco es que lo estén vendiendo como solución a la crisis climática ni nada, pero lo venden como una especie de solución renovable entre muchas comillas? ¿Cómo han conseguido venderle a la sociedad esto? ¿Y cómo han conseguido toda esta serie de aprobaciones falsas y que la gente crea que es posible, que es posible y que no pretendan arrasar no solo con toda Asturias, sino con León y lo que tú dices, ¿no? Cualquier otra cosa que Senegal, lo que sea, que donde sea que puedan encontrar otros árboles, otros bosques. Obviamente, porque nunca van a tener suficientes árboles para suficientes años, como están diciendo. Y esto los señores de UNOSA, en aquella famosa charla pseudoinformativa que hicieron el año pasado, así, pues la señora directora de energía andaba diciendo que iban a coger, prácticamente nos vendió que iban a coger ramitas del suelo de lo que se encontrarán de los castaños. Hombre, por favor, la directora de energía. ¿Cómo lo han conseguido? Yo tengo una respuesta, para eso sí tengo una respuesta clara. Porque en la taxonomía o en la clasificación de las energías a nivel europeo y las que reciben subvención porque son buenas, porque queremos promoverlas, o la idea de lo que decía antes, ¿no? De que las cosas no son sostenibles per se, no son sostenibles depende de cuánto, ¿no? La biomasa forestal está considerada verde porque es limpia y porque es neutra en carbono. Es una mentira ni un templo, ni es limpia ni es neutra en carbono, pero está en esa taxonomía. Si está en esa taxonomía, el señor que tiene la caja de Esperres y que da las subvenciones para... ¿Crees que eso lo van a abrir con fondos del Principado? ¿O con el gobierno de España? Son fondos que vienen de fuera, como tantas otras cosas, ¿eh? Pero entonces lo han conseguido porque tiene ese chorro por esa categorización de las fuentes de energía. Si fueran a quemar gasoil, y es más eficiente el gasoil, claro, no también más. Voy a decir otra cosa que no me acuerdo bien. Pero la pregunta era esa. No. Gracias, no hay que contar mi Yo tenía la pregunta que supongo que sí, entiendo que sí, si desde la Universidad de Oviedo se le ha comunicado esto, por supuesto, al Principado de Asturias y quería saber qué es lo que han contestado. Y luego también he visto, como al principio, ¿no? Esta parte de lo de revolución científica, ¿no? Si hay más científicos que están con lo mismo y si también se les ha contestado alguna cosa, porque es muy anecdótico eso. Buena la pregunta. Bueno, yo empiezo yo personalmente y luego te hablo de cosas más grandes. Yo personalmente, cuando vi la noticia que os puse de UNOSA, el polo de la biomasa, con el escudo de la Universidad de Oviedo, al final es mi institución, es donde yo trabajo, es donde yo estudié y tal, tienes un poco de cariño, ¿no? Y ver esto, le escribí al rector, y le dije, oye, le enseñé la carta de los cientos de científicos diciendo, esto no va. Entonces, UNOSA lo quiere hacer, vale, justo, es una empresa, pero la universidad, se supone que ahí estamos los científicos, que ahí está el conocimiento que hace la universidad en el polo de la biomasa. Y me dio una respuesta como te puedes imaginar, bueno, es que hay gente que te voy a pasar para que hables con la vicerrectora de Medio Ambiente. Hablé con la vicerrectora de Medio Ambiente y no sabía ni de lo que le hablaba. La vicerrectora de Medio Ambiente era ingeniero. La universidad no es solo una cosa. Señor y yo estamos en la universidad y decir cosas como estas que estoy diciendo hoy aquí, si hubiera alguien aquí de la universidad o alguien que tuviera algún amigo en la EPM ahí enfrente,
igual nos metíamos en otro lío que ya nos hemos metido en algo. Porque dentro de la universidad hay mucha gente que está en esto. Dentro de la universidad hay grupos de investigación que están recibiendo mucha pasta, mucha pasta. O sea, si yo quiero financiar mi investigación, tengo que presentarme una convocatoria competitiva, no sé qué, a ver si consigo la pasta para hacer investigación de lo que sea, de ecología, de peces invasores, que es no yo trabajo. Hay gente ahí que está recibiendo mucha pasta del Principado y de UNOSA para su Chiringuito asturiano, puedes decirlo con su nombre. ¿Perdón? Chiringuito asturiano, puedes decirlo con su nombre. Bueno, sí, vale, sí, porque si sí. mencionamos lo que los científicos Un están momento. diciendo... Hay un orden aquí. Perdón. No, pero sí, pero lo que el mensaje que te quiero dar es uno, la universidad no es un templo del saber, no hay una unanimidad. En los últimos tiempos, bueno, la mercantilización de la universidad da pena, cátedra de cogerse de la pasta de la universidad. Y la cátedra, el lavado verde, el lavado académico, no solo nosotros, todas las universidades de España reciben pasta, recibimos pasta de UNOSA, para decir según qué cosa. Entonces, si no dices esas cosas, o dices otras en redes sociales, y alguien que también es profesor en esta universidad, o profesora, se cabrea, y entonces te pueden abrir un expediente dentro de la universidad. Tú no puedes decir lo que quieras dentro de la universidad. Esto que estoy diciendo aquí, bueno, no me van a linchar ni nada, ¿no? Pero hay mucha gente en la universidad que te diría lo contrario. Y en esa reunión en la que tú decías de UNOSA, se estaba todo el tiempo aludiendo a científicos de la universidad, poniendo, no, pero esto no te atrevas a discutir esto porque esto lo dice la universidad. Entonces, la universidad somos mucha gente, con ideas diferentes, con puntos de vista diferentes. Sí que hay cada vez más científicos en grupos como Rebelión Científica y como cualquier otro, ¿no? Gente que estamos viendo estas cosas y que ya no nos lo lleva al cuerpo. O sea, porque llevamos mucho tiempo viendo estas cosas, ¿no? Y viendo hacia dónde vamos. Solo la biomasa, todo lo demás, ¿no? Que decías tú que es deprimente mirar esos gráficos, es deprimente ver todo eso. Bueno, entonces hay gente que decide, mira, yo voy a seguir con mi trabajo y ya está, y otros que decidimos, bueno, vamos a pegarnos con la gente, ¿no? No a pegarnos con la gente, pero vamos a tratar de que despierte la gente, de que tenemos que hacer algo respecto a estas cosas, ¿no? Pero desde la universidad, como universidad, ¿qué va? O sea, ¿cuánta gente dentro de la universidad, si ve esta charla y ve que yo puse el escudito de la universidad ahí abajo, también puse el de Geotroopers, que es un grupo en el que estoy, también puse el de Rebelión Científica? Bueno, o sea, lo mismo que yo cuando veo el escudo de la universidad debajo de algunas cosas, con, no sé, es que no quiero ni decírtelo, pero auténticas burradas, y dices, joder, o sea, burradas para mí, para esa gente que propone eso, a lo mejor burradas es lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo no esperaría nada de la universidad en el sentido de la ciencia, la academia nos va a ofrecer un punto de vista objetivo ni nada. O sea, yo creo que somos una colección de individuos. Tampoco sé si estoy contestando a tu pregunta o estoy empeorando las cosas también. No, o sea, yo pregunta era si por parte de quien... Un momentito, por favor. No, adelante, sí, es que vamos con un orden. Pero todavía no termino aquí, pero que tenga que acabar. Déjalo que acabe. Ah, que quieres sacar, perdón. No falta el micrófono. Digo, porque es que si no se graba. Está grabando Diego. Y así se graba todo. Bueno, yo la pregunta iba si por parte de ti o de quien más está dentro de la universidad, estos datos, que entiendo que sí, yo creo que me los he expuesto, estos datos han llegado a que tiene que llegar en las personas, que entiendo que es el gobierno de Asturias, que dan los permisos para que se haga la pereda, la burrada que quieren hacer. Entiendo que esos datos sí que han llegado desde vuestro lado y los han visto y aún así han dicho lo que han dicho. Es que el peso que tienen, el peso que tienen es así, sí. De hecho, hace 4 días se acabó el periodo de alegaciones del plan forestal. El plan forestal que acaba de soltar el Principado de Asturias, nos vamos a cagar. Porque el plan forestal abarca el 70% de Asturias. El 70% de Asturias es forestal. Reservas de la biosfera, espacios protegidos, bosques maduros, autóctonos que llevan siglos probablemente sin tocarse. Vamos a meter la motosierra ahí, vamos a meter las maquinonas ahí. Y parte del asunto es, algunas de las cosas que te decía el decálogo, biomasa, incendios, milongas, cosas que son completamente anticientíficas, pero anticientíficas del nivel de... ¿Os acordáis cuando Donald Trump dijo que para el COVID, que había que beber un poco de lejía y que iba bien para el COVID?
y la señora que estaba al lado, que era una científica, era un médico, estaba poniendo unas caras de madre mía, que dice este paisano. Bueno, pues las burradas que está poniendo, no que dice de palabrita un político, que aparecen en un plan forestal así de gordo, son burradas de ese pelo. O sea, de que, tío, tenemos que quemar los libros de ciencia, porque los libros de ciencia dicen exactamente lo contrario de lo que tú estás diciendo. Vamos a hacer esto para esto. No, que no. O sea, beber lejía para curar el COVID. Hemos presentado alegaciones. ¿Sabes? No sé si son 300 páginas o 400 el plan forestal. ¿Sabes cuántas referencias científicas tiene? Va, arriesga, un número. 3. Entre 10 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 100. Cero, ninguno. Cero, un plan forestal para decidir el futuro y lo que se va a hacer en el 70% de la superficie de Asturias. Cero referencias científicas, ni una. Y el nivel de burradas es espectacular. Y lo van a hacer y lo van a aprobar. Nosotros, bueno, mi grupo, que somos 2 colegas, presentamos unas alegaciones y, bueno, por aquí entran y por aquí salen. Teníamos como 40 referencias científicas, porque nosotros seguimos dando coñazo y diciendo, mira, esto no, la biodiversidad no es eso que tú dices, y el impacto sobre la biodiversidad es este otro, puedes leerlo aquí y tal. Sí que somos unos cuantos que peleamos desde la universidad y desde no la universidad, ¿no? Desde otros sitios. Pero es un tsunami. Ya no quiero ponerme como corporativista, igual lo dice Hugo ahora. ¿Cómo me lo dais? Sí. Y nada, yo es que antes quería hablar en relación con lo que comentaba esta chica, ¿no? Comentabas que cómo es posible que viendo estos datos, ¿no? Que con esta información, con información verídica, la gente no se haya dado cuenta, o el Principado, o la universidad, o no sé quién no se haya dado cuenta, ¿no? La sociedad y tal. Es que no es una casualidad, quiero decir, estos son décadas y décadas de sembrar malinformación. Quiero decir, esto no ha surgido de un momento a ahora, ni tampoco es un caso excepcional de Asturias, ni tampoco es un caso excepcional de España. Quiero decir, esto es un problema de ganar un relato para conseguir el pastel energético a nivel mundial. Es decir, esto lo que ha llevado, cuando hablamos de drags, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Pues ha sido a ilegalmente entrar en bosques de Norteamérica, a llevarse, ¿no? Y que les pille, además, y que no le pase absolutamente nada. Es decir, cortar bosques nativos de Norteamérica, que los corten y los quemen, les pillen, les denuncien y no les pase absolutamente nada, ¿no? Bosques en el este de Europa, quiero decir, no hay que irse muy lejos, pues están siendo Estonia, sitios, ¿no? en el este, donde están siendo devastados, ¿no? Pero este tsunami de desinformación viene de hace décadas, quiero decir, ¿no? Estas semillitas de ¿cuántos biólogos de la conservación, cuánta gente que sabe de verdad lo que es la biología de la conservación escucháis vosotros en las noticias, en los canales de información, en los que tal, hablando de incendios forestales, de energía, de conservación, de tal? ¿Cuál es el tsunami? ¿A quiénes estamos escuchando en los medios de comunicación cuando hablamos de energía, sobre todo relacionado con determinadas prácticas medioambientales, con incendios, con tal? No somos nosotros, ¿no? Si tú llegas a un médico, si tú llegas y te pones a hablar de cualquier cosa, no sé, de que vas a curar el cáncer, con una práctica novedosa y tal, y no eres un médico, te pueden meter en la cárcel, ¿no? Aquí cualquiera habla de lo que es el término biodiversidad sin saber cómo se genera y cómo se estructura, que es algo muy, muy, muy complicado que a nosotros nos lleva años entender, ¿no? Y cualquiera, sin embargo, dice, no, es que nosotros gestionamos de esta manera y con esto reducimos incendios, hay cero carbono, emisión de carbono neta, etcétera, y todo nos va a ir bien, y esto va a ser provechoso además para la conservación de la biodiversidad, con más INRI, ¿no? Incluso con tal. Entonces, es un tsunami de poco a poco, de ir poniendo semillitas, de lobbies de presión a nivel mundial, Quiero decir, cada uno, no quiero decir que estén todos interconectados y tal, pero son lobbies de presión. Esto es un fenómeno global. O sea, hay plantas de biomasa en todo el mundo y es una explosión brutal. Ahora que se están sobre todo terminando los combustibles fósiles. Quiero decir, lo que ha salvado los bosques históricamente en el planeta Tierra durante cierto tiempo, paradójicamente, fueron los combustibles fósiles. Quiero decir, pero ahora se están acabando y queremos volver a esa idea original que era quemar la vegetación. Bosques o matorrales, tan importantes para conservar como los bosques. Precursores de bosques, retenedores de
un montón de carbono, de biodiversidad, etcétera, ¿no? Pero claro, decimos, no, es que esto de aquí, estos matorrales, estas zonas y tal, son maleza. El bosque está sucio, esto hay que limpiarlo, esto tal. Ahora ya veis, algunos han cambiado incluso ese discurso y ya no dicen limpiar con vegetación y tal. No, es que el bosque hay que gestionarlo, ¿no? Claro, sí, hay que hacer una gestión sostenible, ¿no? del monte y tal y cual. Pero esa gestión es desbrozar, podar, hacer tal, o sea, eliminar vegetación. O sea, lo mismo que están diciendo la gente que dice que hay que limpiar el monte porque tiene maleza. Exactamente lo mismo, pero no. Nosotros somos profesionales, entonces le vamos a llamar gestión, ¿no? Como me decía a mí alguna vez algún empresario de esto, claro, es que a mí tener las máquinas paradas en el monte me cuesta dinero, ¿no? Entonces, cuando a veces algunas de las medidas que hay que hacer en conservación, ¿no? Son precisamente dejar que se renaturalice, ¿no? Como estamos viendo en muchos casos, determinado tipo de bosques en la cordillera cantábrica, ¿no? Por abandono, ¿no? Parece que se abandona y a la naturaleza no le pasa nada porque se abandone. O sea, es que no es esta la cuestión. No me voy a extender más, ¿no? Pero no es una casualidad, no es una casualidad. Paco, te había pedido yo te había pedido yo antes, ¿eh? Sí, te había visto. Pero bueno, es igual, no se lo quites. No, bueno, pasa nada, pasa Perdona, Domingo. A ver, yo quería comentar que cuando hablamos de las soluciones, que no se puede ser equidistantes en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de decrecer, pero para poder decrecer, a mí los zapatos de invierno me tienen que volver a durar 4 inviernos como duraban antes. Pero si los hacen ya a propósito para que no me duren ni un invierno, pues yo no puedo hacer otra cosa que comprar otros uno cada año otra vez. Y no se trata de que tenga 40 pares de zapatos en el armario, que tengo unos zapatos de invierno, unas sandalias de verano, unos de entretiempo y unas zapatillas, no tengo más. Y yo como jubilada pobre, que más quisiera que mis zapatos volvieran a durar 4 inviernos como antes. Pero entonces lo primero que hay que hacer es exigir que los modos de producción se atengan otra vez a la sostenibilidad y que esto de la obsolescencia programada y todo eso se prohíba radicalmente, porque entonces, es un sistema que está hecho a propósito para que consumamos y consumamos y consumamos, queramos o no queramos, y para que nos llenemos de plásticos, queramos o no queramos. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de conocimientos tenemos que pensar que esos conocimientos se ponen al servicio de unos intereses y que hay toda una ciencia mercenaria dispuesta a decir lo que sea para ponerse al servicio de esos intereses. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿no? Porque si no, todo el tema del decrecimiento sencillamente está abocado al fracaso. Porque si no empezamos entendiendo esto, de que las cosas tienen que ser sostenibles otra vez y que tienen que volver a durar como duraban antes, pues por mucho que quieras decrecer, por mucho que no quieras ser consumista, de acuerdo que hay mucha gente que consume en exceso, que consume de más, que no mira el tema de los envases, que no mira muchas cosas, ¿no? Pero incluso quienes queremos mirar por ello, nos encontramos con que nos obligan, es que nos obligan a gastar y a gastar y a gastar cosas que antes duraban y ahora no duran, ¿no? Y ocurre con todo. Entonces quiere decir que hay un modelo económico que es el responsable en último término y es el que está detrás de todo eso, y mientras ese modelo no le obliguemos a cambiar, pues no va a haber manera de que realmente esto se pueda llevar a cabo. Entonces, las responsabilidades, vale que la ciudadanía, si tomamos conciencia, la lucha nuestra tiene un peso muy importante, pero como no le metamos mano a quien de verdad tiene la culpa, no lo nombremos y no digamos la culpa es el sistema económico de mercado, mientras no digamos esto alto y claro, y que todos los demás, los supuestos científicos y demás, son mercenarios a su servicio y están diciendo mentiras a propósito para defender este modelo porque les pagan por ello, o sea, o empezamos a poner a cada cual en su sitio y a señalar, o estamos un poco perdidos, pareciendo que todos tenemos la culpa por igual, y que no tenemos la culpa por igual. Y yo desde luego protesto y quiero que mis zapatos vuelvan a durar 4 años.
Bueno, no sé si querías contestar, pero... ¿Quieres contestar? No, está bien. Vale, yo iba un poco por el mismo camino, iba a contestar a la interviniente antes que decía que cómo consiguieron que este relato se impusiera, y se le contestó diciendo que hay unos lobbies. Son dos partes, el lobby que quiere que le escuchen y las instituciones que quieren escuchar o que escuchan y ejecutan. No nos quedemos en el lobby que tiene unos intereses empresariales, sino en nuestros gobiernos que gobiernan para esos lobbies. Entonces iba un poco a decir lo que acaba de decir la compañera. Dos más y... Déjame decir una cosa muy pequeña. ¿O quieres? Para las dos cosas que... Toma. Vale. No, que muy de acuerdo con lo que dijisteis los dos. La cosa es, efectivamente, no, bueno, en ecologismo y en movimientos sociales y todo eso se habla muchas veces que las cosas tienen que ir de abajo arriba o de arriba abajo. Si todos cambiamos, todos ponemos... A mí eso siempre me parece un pelo injusto. O sea, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Dices, entonces el que es pobre cada vez más... todavía vives más pobre de lo que por una cuestión ética, ¿no? O lo que tú estabas diciendo, al final... yo creo que muchas cosas tienen que venir de arriba abajo, o tenemos que desde abajo pedirle a los de arriba que nos ayuden, porque efectivamente un lobby, como está diciendo Adán, tiene una serie de responsabilidades, pero a quien nosotros nombramos para que administre lo nuestro y para que nos gobierne, son los que están dejándose llevar en eso, o son los que tienen el poder de conseguir ese decrecimiento. O sea, porque no es que tú individualmente decrezcas, y el vecino como bien un capullo, entonces no decrece. No, tenemos que ayudar a la gente a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el decrecimiento tiene que ser una cosa programada, la economía planificada, y eso de pronto a la gente suena ya a comunismo y a mucho miedo, ¿no? Pero es que como tú dices, el sistema nos lleva hasta aquí, es el que nos trae hasta aquí, es lo que tenemos que cambiar. O sea, muy difícil, evidentemente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición tan interesante que nos has hecho. Y en relación con... quería hacerte una pregunta en relación con la biomasa, que has expuesto aquí una serie de argumentos que me parecen muy convincentes y los comparto en buena medida. Quería preguntarte, aquí, como he sabido, hay un proyecto, ¿no?, por parte de UNOSA de transformar la central de la... ya lo sabemos todos. ¿Sí? Sí. Entonces, respecto a ese proyecto, hay personas, porque a mí me lo han dicho, que piensan que, porque tú has explicado muy claramente los impactos medioambientales y sobre la salud de la quema de biomasa en plan industrial, ¿no? Pero hay gente que piensa que, por ejemplo, en el caso concreto de la calidad, si se quema CSR, que el CSR va a ser más nocivo, digamos, va a tener mayores efectos que la biomasa, mayores efectos nocivos que la quema. Entonces me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque yo no lo veo así. Ya. Discrepo con esa percepción. Ya. Gracias. Pues buena pregunta, porque parte del lío va por ahí, ¿no? Lo que en la reunión esta que tú decías, que como con UNOSA informativa y tal, quedó muy claro que no se va a quemar solo CSR, porque no pueden quemar solo CSR por cuestiones técnicas, por cuestiones económicas. No pueden quemar solo biomasa. Tiene que ser una mezclita de las dos cosas. Solo biomasa no puede ser, solo CSR no puede ser ni de coña. Tendrían que plantear unas calderas diferentes, unos medios técnicos diferentes para quemar de otra manera, ¿no? Pero, joder, con perdón, tiene que ser quemar. O sea, habíamos quedado que teníamos que producir energía sin quemar cosas, y tenemos que consumir menos energía, tenemos que pagar subir ese equilibrio de la energía, ¿no?, en el mundo y en España. Entonces, ¿tenemos que quemar cosas? Creo que no. Entonces, ¿qué es peor para el medio ambiente? ¿Qué es peor para la salud? Bueno, estamos pidiendo ya unas cosas de si te vas a morir de un enfisema o te vas a morir de un cáncer de pulmón, te vas a morir mal, de respirar porquería, ¿no? Y bueno, yo no puedo comparar, decir qué es peor, esto, es que son malas las dos cosas. Lo de la basura es terrible, porque la química de ese asunto es espectacular lo que puede salir por ahí. También lo que tiene de cómo se están gestionando los residuos, que eso es importante.
Entonces, pero todo eso va en un eje. El tema de la biomasa va en otro eje. Es que vamos a pelar Asturias. Van a pelar Asturias, ya están pelando, pero la van a pelar más con la excusa de esto. Y cuando acaben de pelarla, entonces dirán, es que para que Europa lo financie tiene que ser fuente de madera local. Es que ya no queda madera local, ya hemos cortado espacios protegidos, ya hemos cortado, ya los sitios donde quedan árboles ya están así que no. Entonces los traemos del norte de Estados Unidos, los traemos de Mozambique, de donde podamos. Quiero decir que es que son impactos en ejes tan diferentes, pero yo creo que son los dos completamente inaceptables. Por la escala, y sobre todo el tema de la biomasa por la escala y por la no planificación. Bueno, muchas gracias por la intervención, muy bien. Y quería hacer una reflexión, un anuncio y una pregunta. La reflexión es que a nosotros, si nos han atacado vilmente haciéndonos chantaje, UNOSA, donde está haciendo chantaje a nosotros y a las cuencas mineras, es en el planteamiento del empleo. Las cuencas mineras tienen un grave problema, que no hay industria después de la explotación del carbón, y ahí es donde nos están haciendo chantaje. Tuvimos algún enfrentamiento con los trabajadores porque decían, vosotros qué queréis, dejar nuestra familia sin un sueldo, y eso es muy duro, ¿no?, de soportar. Entonces la información es que no solo la teoría hay que llevarla a la práctica, como tú nos estás enseñando, sino la práctica, la movilización, la presión social. Y anunciar aquí que el día 13 de mayo, delante del gobierno regional, a las 11:30, vamos a hacer una concentración llamando a los partidos políticos a que salgan, sean valientes, y algunos partidos de izquierdas que no se escondan, que es el momento de dar la cara y que no calculen electoralmente. Y de alguna forma la información. Hace cierto tiempo, en una charla de Amigos de Mieres, estuvo un investigador que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero decía que los 2 grados de temperatura en el 2035 son inevitables, ¿no? Es decir, ya hagamos lo que hagamos, no sé, porque hay un efecto retroactividad, es lo que te pregunto yo, que aunque ahora cortásemos todos los que quemamos y tal, vamos a seguir en el 2035, y en el 2035 posiblemente seamos 2.000, 8.600 millones de personas, ¿no? Desafortunadamente creo que vamos a llegar a 2 grados bastante antes de eso. Ojalá me equivoque, pero vamos, cuando decía antes entramos en territorio desconocido, bueno, es que los modelos de ese tipo de cosas ya tienen tanta incertidumbre, porque va tan rápida la cosa que es difícil predecir, pero yo creo que los 2 grados están garantizados antes. Tienes toda razón, y me parece importantísimo lo que decías antes del chantaje, ¿no? y de que es de libro, porque al final, bueno, eso es una tontería que hice hoy por la tarde, un poco para resumir la gráfica, pero bueno, vale esto, porque alguien va a ganar mucha pasta, pero no los trabajadores van a ganar mucha pasta. Otra cosa es que te estén amenazando con que vas a quedar sin nada, o tragas esto o quedas sin nada. Joder, eso es más viejo que los caminos en el capitalismo y tal, pero alguien va a ganar mucha pasta, agravando el uso de crisis y enfermando a la gente, ¿no? Entonces, yo, claro, la gente tiene que comer, y a mí cuando alguien me dice esto, pero es que tenía que dar de comer a mis hijos, vale, mataste al de la tienda, yo mato al de la tienda. O sea, si tengo que matar al tendero para darle de comer a mis hijos, no voy a dejar que mis hijos mueran de fame, ¿no? Es una burrada lo que acabo de decir, pero yo, vamos, a mí eso me parece, o sea, ese chantaje que sé que lo he visto en este caso y se ve en muchos más, me parece inaceptable, y bueno, hay que luchar, claro. Y sí, lo que decías, pedir a los partidos, bueno, hay un compañero ecologista que lleva una temporada que todo lo que escribe siempre termina orfandad política. No encuentra nadie, no encuentra ningún partido político que defienda lo que él piensa. Estamos hablando de lobos, estamos hablando de salmones, estamos hablando de... Y buscas en Asturias, en otros sitios, no encuentras a nadie. Yo
yo creo que hay que seguir intentándolo, ¿eh? Yo creo que hay que seguir pidiéndole a los partidos políticos que tengan un poco de vergüenza, ¿no? Pero yo siento la misma orfandad política que siente Niamey. Dar las gracias por la charla y después a raíz de dos cosas que dijeron antes, uno se haya recibido mucho dinero por reforestar, nunca reforestó nada. De hecho, ya con Javier Fernández ya había alguna denuncia que ganó un vecino, no sé, en algún tribunal de estos de primera instancia, pues no sé cómo acabaría. Y después, ahí arriba, en la escombrera de Baltasar, que era un oso que nunca reforestó, el abandono le hizo un bosque que ahora antes podías caminar por ella y ahora ya pocos caminos quedan. Y después otra cosa también del enemigo que tenemos, la simbiosis o como se diga, UNOSA, PSOE, Carbón y UGT, en Asturias es lo peor que sufrimos con mucho. Es un dinero que va y que viene, millones de euros, porque esto es dinero que quieren ganar ellos. Que juntaron, que tal, no sé qué, no les va a ser rentable, no les va a salir nada, pero como es dinero público, como no es dinero de ellos, pues juegan con ellos. No hay ninguna empresa pública, en puertos del Estado no deja tener ninguna empresa pública en los puertos, desde que llegó Europa. Aquí en Asturias tenemos una, que es en Gijón, que descarga carbón. O sea, que los jefes son del PSOE, directivos de la mano del PSOE, que los pone y los quita. Que hace 3 años desaparecieron 160.000 toneladas o algo así, que les tienen 50 millones de euros a la empresa. O sea, y son millones de euros, ¿eh? Son 50 de aquí, 25 tal. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas? Pues eso es el nivel que tenemos de UNOSA, el PSOE, y digo UGT porque al final UGT, como lo de Cerredo, que tú no lo sabías, que tú comité de empresa que no sabe nada, el comité de empresa de UNOSA de ahí que no sabe nada, sabe de sobra que no van a haber puesto el trabajo, saben de sobra nada, pero como son los que tienen que sacar ahí a luchar, a insultarnos, que ya nos insultaron, ya nos amenazaron también en unos cuantos, a cada sitio que vamos. Y nada, es el peligro que tenemos. No, yo solo una cosina, como que dices, vamos, está clarísimo. Es una cosa que es dar puestos de trabajo, no jodas, los puestos de trabajo no se dan. Tú trabajas y te pagan por trabajar. No se dan. No se dan, ya, pero a mí ese verbo me importa aquí siempre. No te dan el puesto de trabajo. O sea, tú trabajes y generas más de lo que vas a ganar, o sea, que no te dan nada. No, aquí los más vagos son los que más trabajo tienen. Dentro de las empresas tienen un carnetín. Bueno, eso es parte, para decir, es que la biomasa va a dar puestos de trabajo, no da nada, va a mandar a gente al monte a cortar árboles, bueno, pues, pero no te dan nada. O sea, bueno, no sé, a mí ese verbo siempre me existe. Y tampoco son tantos puestos. No, bueno, y bastante precario, supongo. Bueno, yo quería agradeceros muchísimo haber convocado otro foro donde se digan las verdades, donde se diga lo que realmente pasa en Asturias, que no es lo que cuentan los periódicos y que no es lo que sale en la TPA, porque lo que nos venden es un maquilleo de lo que realmente está el capital, como ya se planteó, dirigiendo a la política. O sea, es decir, aquí estamos sin... En teoría elegimos políticos para que nos organicen y nos dirijan y nos cuiden, o cuiden el patrimonio, o cuiden que haya un futuro para la gente, y están vendiéndose a un negocio. ¿Qué pasa? Todo esto, yo siempre soy profe también, gusta contarlo así a los alumnos. El crecimiento que decía Alfredo desde que nacimos, somos coetáneos, se disparó y se nos fue de las manos para enriquecer a 4 que sabemos que son los que tienen el dinero en el mundo, y están jugándose la salud del mundo. Entonces, en este momento tan crítico con estas crisis, lo que necesitamos ya es que esa orfandad política o alguien se ofrece o hay que tumbar algo. Quiero decir, estos foros necesitan multiplicarse, que todos los que estemos aquí a lo mejor
difundamos el mensaje, que se entienda más y que veamos que no podemos seguir secuestrados por esta gente, porque cuando acaben con los recursos será cuando nos vendan la moto de que el decrecimiento lo inventaron ellos y lo tendremos que pagar. Porque Unosa ya llevó dinero por dejar de carbón, pero ahora quieren seguir teniendo un negocio, y les eléctriques se les acabó el negocio y los petroleros también, pero no lo suelten, buscan la manera de convencernos de que necesitamos otro negocio más. Entonces, ¿cómo nos desamarramos de esto? Pues hay que desamarrarse, porque si no va a ser por les males. Quiero decir, esto, los recursos van a acabarse y vamos a pagarlo nosotros. Quedaremos, yo creo que merece la pena revolverse un poco. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que estamos en un cambio paradigmático que nos puede llevar a una sociedad que podríamos llamar la sociedad del conocimiento, en la que estas verdades científicas sean las que nos rijan. Y hay un problema clásico, que es que el término económico viene de eco. Eco en griego quiere decir planeta Tierra, pero en latín, para Roma, eco quiere decir doméstico. Entonces, el problema es que la economía, que es la que estamos hablando, no es ecología, sino que es crematística, es decir, es intercambio de moneda, de dinero, es hacerse rico en dinero, que es lo que decías antes de valorizar, que es el modelo que estabas explicando antes, que es el que está dominando. Entonces, para descarbonizar, tenemos que dejar de quemar. Clarísimo, no tengo nada que decir. Eso último que has dicho está marcado, hacer una camiseta. Vamos, lógico. Gracias. Que quien no haya firmado, por favor, si pueden pasar a... Sí. Hay unos recursos individuales que podéis firmar ahí, que es para paralizar la vereda, la incineradora,